días, 8 de la mañana es la imagen en directo desde Maryland, donde está llegando Donald Trump de travesía a Davos, donde estará en la jornada de mañana, donde ya está Scott Bessent. Son las 2 de la madrugada, costa este de Estados Unidos. Trump llega a Washington en un clima de tensión total alrededor de Groenlandia. Hace unos minutos en el avión ha compartido, supuestamente en el avión, claro, ha compartido unos tweets alrededor de Groenlandia que enseguida le vamos a enseñar. La tensión sobre Groenlandia no solo no aumenta, sino que se dispara alrededor de un Donald Trump que sigue diciendo Groenlandia va a ser de Estados Unidos. Groenlandia va a ser parte de Estados Unidos. Llega Donald Trump a la fotografía alrededor de cómo Davos quiere marcar el nuevo orden mundial, entre otras cosas, la Junta de Gaza, de la que ha hablado también hace unas horas. Se sube Donald Trump para marchar hacia la Casa Blanca, presumiblemente descansar unas horas y ya tomar rumbo a Davos para verse con los líderes europeos, en un momento de tensión en el primer año del segundo mandato de Donald Trump, repleto de imágenes, lleno de imágenes en un presidente que ha marcado la agenda. La ha marcado con Putin, la ha marcado con Zelensky, la ha marcado alrededor de la fotografía europea de que va a cambiar el mundo tal y como lo conocíamos. En las últimas horas, quizá ese regalo de cumpleaños de los europeos a Donald Trump son estas imágenes de soldados daneses llegando a Groenlandia. Dinamarca ha enviado varios aviones con tropas, con equipo militar a Groenlandia a última hora de este lunes. Las fuerzas de defensa danesas afirman que una contribución sustancial de soldados ha llegado y el jefe del ejército del país también se ha trasladado a la capital de Groenlandia, a Nuuk. Ojo, porque la fotografía es de tener ya más de 200 efectivos, no solo 2 trineos y tirado por perros, sino 200 efectivos en Groenlandia. Un ejercicio multinacional liderado por los soldados daneses en la isla durante el fin de semana ya llevó a Trump a amenazar a los 8 estados participantes, incluidos Alemania, Francia o el Reino Unido, con aranceles adicionales del 10% a partir del próximo mes. La fotografía alrededor de Groenlandia nos marca el camino, 8:03 de la mañana, en un escenario en el que vamos viendo de qué manera la fotografía de Davos va a marcarnos también el camino de la unión o desunión. Bessent está intentando ya en Davos, tejer un poquito de unidad, pero no sabemos cómo va a llegar Donald Trump. 2 Truth Social de Donald Trump nos marcan también gran parte de la actualidad esta mañana, que nos dice, esto va a ser estadounidense. Truth Social de Trump, con J.D. Vance, con Marco Rubio, con Donald Trump, con su bandera estadounidense, poniéndola en Groenlandia, territorio estadounidense desde 2026, dándole más cantidad de tensión a la fotografía que ya se está viviendo entre Europa y Estados Unidos. El otro elemento fundamental, el otro tuit de Donald Trump, el otro Truth Social de Donald Trump, viene alrededor de la reunión. ¿Se acuerdan cuando los tenía como si fuesen alumnos en el despacho Oval, y cómo expone ahí la fotografía de un mapa donde todo es de Estados Unidos? La fotografía de un Make America Great Again que ha querido contraponer Bessent. Make America Great Again no es Make America Alone Again. Escuchen a Scott Bessent ya en el entorno de Davos. Escúchenle. Well, good to be back in Switzerland, and I think that the U.S.-Swiss relationship, after a rocky period over the past few months, is back on a very good track. What do we want to achieve? I think the message is America first does not mean America alone. And I think President Trump will be talking about this is what American leadership. Bueno, Scott Bessent en estos 365 días sí que ve que ahora hay una fotografía de tensión alrededor de cuál puede ser la respuesta europea
que le vamos a contar en las próximas 2 horas aquí en Business Connection, aquí en Negocios Televisión, alrededor de lo que estaría planteando Europa, que conlleva, ya les avanzo, una especie de suicidio económico europeo a cambio de decirle, me da igual, pero tú también vas a sentir el daño. La foto de un Trump 365 días después, que no nos ha dejado ni prácticamente un segundo de tranquilidad alrededor de la segunda presidencia. No ha parado en cambiar, en hacer, en ver y en generar lo que él considera el nuevo orden mundial. La fotografía alrededor de Venezuela, la fotografía alrededor de los aranceles, la fotografía con los socios europeos, la fotografía alrededor de la OTAN, la fotografía alrededor de Putin, la fotografía alrededor de Xi Jinping, que nos marca un año con un Donald Trump que no ha perdido ni un segundo de tiempo. Eso sí, iba a cerrar en 24 horas la guerra de Ucrania, no la cerró en 24, no la cerró en una semana, no la cerró en 15 días, no la cerró en un mes, no la cerró en 100 días, no la cerró en 5 meses, no la ha cerrado y ha quedado colateral. ¿Por qué? Porque la fotografía de Donald Trump ahora mismo se llama Groenlandia y se llama Europa y se llama OTAN. La clave en Davos, ¿habrá diálogo o no habrá diálogo? Bueno, anoche se abría Davos. Como ven, no estamos en Davos, estamos aquí. No nos han querido tener allí demasiado cerca, después de lo que se vivió el año pasado, cuando se recuerdan que nos perseguían por los pasillos. ¿Qué están diciendo los españoles? ¿Qué están diciendo estos españoles? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Pues han preferido que lo veamos a distancia y nosotros tan contentos que aquí se está más calentito que en la salvajada del frío de Davos y además se está mejor acompañado que entre élites globalistas en Davos. Pero fotografía alrededor de cómo Davos, su nuevo presidente, marcaba ayer en la inauguración de Davos otra de sus perlas, bueno, una de sus primeras perlas. Aquí no es solo cómo marcar el camino, sino orquestarlo. Escúchenle y lo comentamos. It's a moment of uncertainty, but also possibility. Not a moment to retreat, but a moment to rise. The World Economic Forum is not about responding to current events. It's about orchestrating the right conditions that enable us to move forward. Isn't this moment also when dialogue is not a luxury, but really a necessity? There's no way we can move the world forward without starting to speaking with each other. That's also why we begin this week with music. Music knows no borders. It speaks no single language. A violin, a trumpet, a clarinet, and a drum, they come together in perfect harmony, each unique, each essential, each voice making the whole more beautiful. That is what we must do. Not erase our differences, but celebrate them, amplify them, build. Fíjense la fotografía alrededor de construir, pero orquestar, orquestar. Ver la fotografía en la que Davos, en la que el Foro Económico Mundial, las élites globalistas pueden componer la fotografía alrededor de un mundo que se quiere construir. ¿Es este el mundo de Donald Trump el que querían construir las élites globalistas? Pues nunca lo sabremos. De entrada, parece que no, pero a veces lo que parece no es lo que de verdad es, porque están los mismos que querían estar cuando el gran reseteo. Fotografía de orquestar. El Foro de Davos y las élites globalistas lo que plantean en este primer discurso del nuevo presidente del Foro de Davos, después de la salida muy polémica del anterior, de Schwab, marca el camino alrededor de una diferencia. La importancia del diálogo para orquestar, dice, para poner en solfa la fotografía que en el fondo las élites globalistas quieren imponer. De tal manera que empieza el tejemaneje, empieza el momentum en el que va a ir Milei y va a decirles de todo, pero ellos se quedan mirándole como diciendo ya vendrás a pedirnos. Y luego la fotografía de un Donald Trump que el año pasado fue muy duro online. Este año presencial
vamos a ver de qué manera pone encima de la mesa cuál es el nuevo orden mundial, que es, en definitiva, lo que Donald Trump sí quiere plantearle a las élites globalistas, a las que tiene comiéndole de la mano, a las tecnológicas, a esos grandes fondos y a esa gran banca privada para que coman de su mano, pero diciéndoles cuál es el modelo de negocio. Lo que no sabe Donald Trump es que ellos tienen su propio plan, que pueden ir adaptándolo alrededor de lo que Donald Trump les vaya diciendo, pero que si han sobrevivido y son élites globalistas tal y como nos han demostrado durante las últimas décadas, es precisamente porque saben navegar alrededor de los cambios y de los Trumps para que cuando estos pasen salga otra vez toda la agenda tal y como ellos quieren. Y mientras, pues ir jugando, ir poniendo pequeños pasitos alrededor de la agenda tal y como ellos quieren. Fotografía, por tanto, de un Foro Económico Mundial que nos va a marcar el camino de qué quieren y, sobre todo, cómo navegan con el cambio que ha sido Donald Trump en este primer año. Groenlandia va a ser el elemento fundamental. Vamos a ver de qué manera cruzan los mensajes. La guerra de Ucrania va a ser otro de los grandes problemas, otro de los grandes temas. Y el otro gran asunto fundamental que se va a poner encima de la mesa es Gaza, donde se espera, ya se vio en la jornada de ayer y se lo contamos aquí en Negocios, que Rusia pueda estar en la Junta de Gaza. Lo escucharemos luego porque lo ha comentado hace unas horas Donald Trump. Un año de Donald Trump en el segundo mandato de Donald Trump con unos mercados que al año están, bueno, pasándolo mal. Sobre todo alrededor de la fotografía de lo que se ve en Groenlandia. Y lo que se ve en Groenlandia es una guerra comercial. Y no es lo mismo la imposición de aranceles que una guerra comercial. La guerra comercial es un problema. Movimiento de descenso mayor en el mercado. Vale, como ayer no hubo mercado estadounidense, necesitamos sumar los futuros de hoy a los futuros de ayer. No sé si podemos hacer esto un poquito más pequeñito, aquí. Vamos a hacerlo más pequeñito, más. Hasta aquí más o menos, hasta aquí. Hasta donde tengo yo el dedo, aquí. Hasta aquí. Fíjense, futuros hoy. La caída es del 0,40, pero ayer ya se metió un lechón importante. Es verdad que la caída está profundizándose, pero tenemos que comparar puntos. 6.855 en futuros, 6.940. Es decir, la apertura de hoy, si esto continúa así, conlleva un agujero de prácticamente 85 puntos. SP500, Cuidado al Nasdaq. 0,07 en el viernes, 0,37 hoy, más de un 1% en la jornada de ayer. Veamos puntos, 25.137, 25.529, prácticamente 400 puntos de caída. Dow Jones, 48.740 en la jornada de ayer, el viernes, 48.000 hoy, 359 hoy, 738, estamos hablando prácticamente de 600 puntos de caída. Es decir, un boquete del tamaño de mi cabeza. El movimiento a la baja va a ser espectacular. Si hacemos esto, no, mira, lo tenemos aquí. Esto es el 2016, vale, fotografía que vendría la caída desde aquí. El movimiento, vamos a verlo, no, desde aquí, perdón. El movimiento lo tendríamos de una caída de 600 puntos. Por lo que cuidado al boquete cuando abra el mercado a las 3:30 hora central europea. A partir de aquí, máximo de todos los tiempos, otra vez para el oro y para la plata, van a ver el espectáculo. Oro 2,62% arriba, se ha olvidado de los 4.715 ya, en futuros 4.721, subida del 2,6, 2,7, plata que suele subir y suele bajar más que el oro, movimiento arriba del 4,62 a 94,24, miren. El movimiento hacia arriba de la plata, marcándonos el camino de la tensión geopolítica, porque si el primer año lo marcó el Día de la Liberación y la guerra comercial, el segundo año lo empieza marcando Groenlandia y la guerra comercial. Cuidado al lío que tenemos encima. Fotografía, mercado asiático, que sí cotizó en la jornada de ayer, hoy con mayor caída. Por ejemplo, Hang Seng en Hong Kong, en la bolsa china, movimiento de caída del 0,40. Si cogemos solo a las 100 principales compañías chinas, medio punto porcentual de caída. Nikkei, que tiene su propia cosa encima, caída del 1,36. ¿Por qué?
porque ayer Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, convocó elecciones. Quiere gastar más. ¿Qué es lo que está haciendo? Tener la sensación de que entonces los tipos de interés tienen que ir más arriba. Si más arriba, tiene que subir el valor del bono. Si va el valor del bono arriba, cuidado porque el inversor japonés iría a comprar deuda local y no deuda estadounidense. Y ahí nos llega la conjunción de los problemas para ahora mismo la fotografía actual. Deuda americana. Si la respuesta de Europa es dejar de o sacar de balance deuda estadounidense en la conjunción con Japón, Armagedón de deuda para Estados Unidos. Es lo que el inversor teme. ¿Qué sucede con el 30 años japonés a estas horas? Miren, miren, miren. Menuda castaña. Subida del valor del bono del 7,80. Esto significa caída del valor del bono. Lo que sube es la rentabilidad, pero el que tiene el bono ya no se lo quiere comprar nadie. Entiéndanme por qué el valor del bono. Cuando sube la rentabilidad del bono, cae el valor del bono de los tenentes. El que tiene un menor valor. Japón, 20 años, 6,37% arriba. 10 años japonés, 3,54%. Y 2 años japonés, 0,74 en negativo. ¿Dónde está? En la parte larga, donde además el inversor está posicionándose y buscando rentabilidad. Esto afecta directamente a Estados Unidos. Miren los bonos en Estados Unidos. Aquí. 2 años americano, estadounidense, 0,28% abajo, pero a partir de ahí, 30 años estadounidense, 4,90, subida del 1,30. 1,04, subida del 10 años, 4,27. ¿Qué sucede alrededor del dólar? En el escenario de primer año de Trump, guerra comercial otra vez, 0,12% en negativo, 98,92. Euro dólar, arriba 0,20, 1,16. 68. Vamos caminando al 1,17. Y Bitcoin, que está sufriendo en las últimas horas también, movimiento a la baja del 1,79, vuelve otra vez al entorno de los $90.000. Miren el guantazo, desde los 95 a los 90. El movimiento a la baja salvaje ha perdido $5.000 otra vez, como el que no quiere la cosa. Ethereum caída del 2,19%. ¿Qué tenemos hoy? Por ahora la percepción de un martes negro en el mercado. ¿Excesivamente oscuro para el inversor? No. Pero va a depender de las palabras de Trump. Y va a depender de la fotografía de tensión con Groenlandia. Ya han visto de qué manera ha caminado el movimiento también de los socios europeos y de Dinamarca de mandar más soldados. Trump tiene que contestar, pero Dinamarca sigue diciendo hay motivos para estar contentos por todo el apoyo que está recibiendo. Y le pide, de los socios europeos, y le pide a Donald Trump, Dinamarca, no cruzar la línea roja. El clima de tensión es salvaje. O lo frena Donald Trump en Davos, o vamos a vivir una semana en un comportamiento de mercado de una caída mucho más fuerte de la salvajada de 600 puntos prácticamente, que ya nos están adelantando los futuros sobre la jornada del viernes. Escuchen a Rasmussen, escuchen a Dinamarca. Og der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at alle os, der tror på international retsorden, får sagt fra. Altså for at vise Trump, at den her vej kan du ikke komme længere nedad. Altså glem det. Altså vi lever i 2026, man kan handle mellem mennesker, men man kan ikke handle med mennesker. Og den regel står, så glem den vej. Fordi der er ikke russiske og kinesiske statsskibe all over the place. Og Danmark har sammen med Grønland holdt kinesiske investeringer ude. Fordi det handler jo om at få sendt det signal til den amerikanske præsident. Den her linje kan du ikke komme til at krydse. 8:19 de la mañana, el clima de tensión es importante en el mercado, lo estamos viendo. Primer año de Trump, no marcado por hacer el balance de Trump, sino marcado por ver qué va a hacer Trump de aquí hacia adelante. Ojo a esto, última hora, la OTAN habría restringido, ya verán el mosqueo que va a coger Trump, el acceso de Estados Unidos a la información de inteligencia debido a la situación de Groenlandia. Lo dice el periódico británico ePaper, citando fuentes. Según el periódico, la alianza teme que la información llegue a Trump
y se utilice para capturar el territorio. Y de quién es la OTAN, como diría Sánchez con la Fiscalía, pues aquí está la respuesta del asunto. A ver cómo responde Trump. La OTAN habría restringido, dice el periódico británico The E-Paper, el acceso de Estados Unidos a la información de inteligencia debido a la situación que se está viviendo en Groenlandia. Político. Última hora. Los países de la Unión Europea están preocupados por el aumento de la dependencia energética de Estados Unidos tras el rechazo del gas ruso. El uso de gas natural licuado estadounidense se concibió como una alternativa a los suministros de Rusia, pero en medio, dice Político, de las amenazas de Trump contra Groenlandia y la consiguiente crisis energética transatlántica, la seguridad energética europea ya no está garantizada. Ojo a lo que estaría expresando Político y cómo los líderes europeos que cayeron en brazos de Donald Trump, bueno, primero de Biden, luego de Donald Trump, en cuanto al gas natural licuado y al cambio de Rusia por Estados Unidos, se encuentran ahora entre la espada y la pared. Cambiamos a Putin por Trump, pero ahora con Trump tampoco tenemos seguridad energética. Y ojo a lo que dice CNN, citando a un asesor no identificado de Trump. Estados Unidos no tiene intención de convertir a Groenlandia en una nueva estrellita de la bandera, es decir, en un nuevo estado, pero quiere estar en alianza con la isla. Otra fuente de CNN dice a estas horas que el equipo de Trump está de acuerdo en general en que Estados Unidos debe establecer el control sobre la isla, pero aún no hay opinión unificada sobre si eso es convirtiéndolo en un estado de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene intención, dice en CNN a estas horas, no tiene intención de convertir a Groenlandia en un nuevo estado. Pero eso sí, quiere estar en alianza con la isla, es decir, quiere tener el control absoluto sobre la isla. ¿Cómo lo hará? Es el elemento fundamental que CNN dice que todavía tiene que descifrar. Un año de China-Estados Unidos, de Xi Jinping, de Donald Trump, no han chocado. Aquí Xi Jinping está con las palomitas, viendo la tele, la CNN, y diciendo, ¿y ahora qué dicen los europeos? Como Putin, mirando alrededor de, ¿y ahora qué? Hoy también habla China en Davos. Le vamos a escuchar después de von der Leyen. Von der Leyen es a las 11 menos 10, pues sobre las 11:30 escucharemos a la delegación china. Pero ya les hemos escuchado esta noche alrededor de lo que está pidiendo. Dejen a Donald Trump, primer aniversario de su segundo mandato, le ha dicho China, de utilizar a China como la excusa de todas las amenazas en todo el mundo. Escuchen al portavoz, escuchen al Ministerio de Asuntos Exteriores chino. 中方已经多次阐明在格陵兰岛问题上的立场，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际法是现行国际秩序的基础，必须得到维护。我们敦促美方停止把所谓中国威胁作为捞取私利的借口。 8:23 y aquí la gran cuestión. ¿Qué tiene que hacer Europa? ¿A qué se tiene que preparar Europa? ¿Puede contestar Europa? ¿Quiere contestar Europa? ¿Tiene opción de contestar Europa lo que puede hacer un Donald Trump que quiere tomar Groenlandia sí o sí? Es decir, que quiere tomar una parte de posesión, entiéndanme, de suelo europeo. Si Europa, dice el ministro de Finanzas alemán, termina de ver que Donald Trump quiere tomar Groenlandia, Europa tendrá que defenderse. ¿Cómo? Se lo contamos enseguida. Escúchenle. Dass wir diese Zölle gar nicht haben, dafür setze ich mich ein. Aber wenn jetzt als Reaktion darauf, dass wir für Grönland, für Dänemark, wo es um territoriale Integrität und staatliche Souveränität geht, dass wir bestraft werden dafür, dann ist für mich auch eine Grenze erreicht und dann müssen wir vorbereitet sein. Und Sie werden verstehen, dass ich heute nicht sage, das oder das ist es dann, aber klar muss sein, Europa... Y aquí está la cuestión clave. ¿Qué puede hacer Europa para frenar a Trump en Groenlandia, para frenar a Estados Unidos después de la fotografía arancelaria del último año? ¿Tiene poder de negociación? No. ¿Tiene poder para intercambiar algo? No.
¿Tiene fuerza diplomática? No. ¿Tiene algo que pueda hacer? Sí. Un suicidio económico que pueda arrastrar a Estados Unidos y en el suicidio económico que Estados Unidos cambie la posición. Miren esta portada alrededor de lo que dice The Economist. Los aranceles de Donald Trump a Groenlandia no suponen un gran golpe para Europa. Sin embargo, una escalada de la guerra comercial sería otra cuestión diferente. Pero ponerle aranceles a Groenlandia, los aranceles de Donald Trump a Groenlandia, pues no es un gran golpe para Europa. ¿Lo son en una escalada comercial a 8 socios europeos? Sí. ¿Puede hacerle daño a Europa? No, la puede hundir. Es decir, lo que en Davos va a hablar von der Leyen and company con Donald Trump es no hundas Europa. Pero la realidad es que Donald Trump, entiéndanme lo de aprieta un botón, hunde Europa comercialmente. Y claro, ¿y qué hacen los satélites de Donald Trump en Europa? Pues esconderse. Miren la portada de Financial Times, alrededor de cómo los partidos de derecha europeos se retuercen ante la amenaza de Trump de imponer aranceles, como le explica a su propio votante, que quien es El Salvador, lo que viene es a hundirnos a todos los europeos. Los aliados de MAGA se niegan a tolerar las amenazas del presidente estadounidense sobre Groenlandia y muchos guardan silencio o culpan a Bruselas. ¿Cuál es el arma definitiva? ¿Cuál es el arma que Europa puede decirle a Donald Trump? Cuidado, cuidado que te la podemos liar. Las tenencias de valores de Estados Unidos, que le voy a contar después de que escuchemos a Scott Bessent. Scott Bessent.